Bienvenidos a un tema nuevo. Hoy vamos a hablar sobre la biosfera, que es el conjunto de los seres vivos que habitan la Tierra. Vamos a empezar por el principio y vamos a hablar sobre el origen de la vida. Ya sabemos de lecciones anteriores que el origen de la vida se data hace 4.000 millones de años, que fue el momento en el que las condiciones de nuestro planeta permitieron las primeras formas de vida. Existen diferentes hipótesis sobre cómo se originó la vida en la Tierra. La primera sería la del caldo primigenio o caldo primitivo. Es decir, nos dice que la vida comenzó en el agua cuando las radiaciones solares fueron lo suficientemente, la energía fue suficiente para que las moléculas orgánicas se organizaran entre sí, dando lugar a los primeros seres vivos. Con el paso del tiempo, esta vida evolucionó y se extendió por toda la superficie terrestre, es decir, las descargas eléctricas aportarían energía y conjuntamente el dióxido de carbono que estaba en la atmósfera, el agua y el metano formarían los primeros seres vivos. Luego tenemos otra teoría que es la de la panspermia, que tiene un nombre así un poco raro, pero afirma que la vida es de origen extraterrestre y que llegó a la Tierra gracias a la caída de un meteorito o de un cometa. Sin embargo, es muy difícil creer que un ser vivo soportara condiciones extremas que se pueden dar en un viaje espacial, ¿no? Pero bueno, podría ser que alguna bacteria pudiera haberla soportado, porque tienen una gran resistencia. En principio, estas son las dos teorías que se barajan para el origen de la vida en la Tierra. La más valorada por los científicos es la del caldo primigenio. Es decir, ya sabemos que se formó la vida en la Tierra hace 4.000 millones de años y que la biosfera es el conjunto de los seres vivos que habitan la Tierra. Como dijimos, ¿cómo vamos a diferenciar un ser vivo? Pues gracias a que está constituido por sustancias orgánicas que realizan las tres funciones vitales, es decir, se nutre, se relacionan y se reproducen, y porque están formados por células. Todo lo que no tenga células, pues como por ejemplo el coronavirus, es un virus. Los virus son acelulares, no tienen células, no es un ser vivo, ¿vale? ¿De qué están hechos los seres vivos? Pues de los bioelementos. Los bioelementos son esos elementos más abundantes en los seres vivos. En los seres vivos forman parte, en su mayor parte tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque también hay otros elementos que en menor cantidad, como el fósforo, el azufre, el sodio, el hierro y el cobre, que son imprescindibles para la vida. Y a estos se les llama bioelementos, como dije antes. Si estos bioelementos podemos combinarlos entre sí para formar diferentes sustancias que en los seres vivos. Estas pueden ser sustancias inorgánicas si no tienen carbono o sustancias orgánicas si tienen carbono. En las sustancias inorgánicas destacamos el agua, que es la sustancia que es más abundante en los seres vivos, en la que realizamos todas las reacciones químicas y forma parte de todos los fluidos internos, de la sangre, de la linfa, ¿vale? Y además transporta las sustancias internamente dentro
de los seres vivos. Luego tenemos las sales minerales, que se pueden encontrar disueltas, bien en ese agua o en cualquier fluido, o formando parte de estructuras más sólidas, como por ejemplo las sales de calcio en los huesos o en las espinas, o también en los dientes. En otra forma en la que se combinan esos bioelementos pueden ser las sustancias orgánicas. Estas sustancias son exclusivas de los seres vivos, solamente las presentan los seres vivos. Y una de las características principales es que en su composición el carbono tiene una parte importantísima dentro de la composición. Y las vamos a dividir en estos nombres que ya hemos ido aprendiendo desde primaria, pero que vamos a ir reconociendo en esta etapa de la ESO, que son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los glúcidos se llaman azúcares. El glúcido más conocido es la glucosa y son los que proporcionan energía. Ahí tenemos un dibujito de cómo sería la estructura molecular, y los glúcidos los encontramos pues en los panes, en las harinas, en las pastas, ¿vale? Luego tenemos los lípidos, que son las grasas. Los lípidos sirven como una reserva energética y también son parte importante de las células porque son los que forman la membrana celular, es decir, esa cubierta que hace lo que bordea a la célula y lo que hace que pueda relacionarse con otras células o incluso con el medio que la rodea. En cuanto a las proteínas, aquí le falta la tilde. En cuanto a las proteínas, pueden ser de muchos tipos y la función que tienen principal es que van a formar parte de muchos procesos dentro del sistema de los seres vivos. Muchas de las enzimas que catalizan diferentes reacciones son proteínas y además también forman parte estructural. ¿Dónde encontramos las proteínas? Ven, las estructuras de las proteínas son muy complicadas. Hay estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Esto ya lo estudiarán en los cursos superiores y se encuentran en los huevos, lo tienen ahí en las carnes, los músculos de los animales están compuestos por proteínas y en los lácteos. También algunas legumbres contienen una alta cantidad de proteínas. En cuanto a los ácidos nucleicos, encontramos dos tipos de ácidos nucleicos. El ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y el ácido ribonucleico, que es el ARN. Son los que guardan la información genética. Por último, les propongo estas actividades para que las contesten en Moodle. ¿Qué bioelemento es el característico de las sustancias orgánicas? ¿Qué diferencia hay en la función que cumplen los glúcidos y los lípidos? ¿Y qué es el ADN y cuál es su función? Hasta la próxima clase.